Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que de verdad nos ha tocado el corazón. ¿Recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, la pareja que nos robó el aliento con su química en la pantalla y que ha generado tantos suspiros en la vida real. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un detalle súper tierno que ha surgido últimamente, un gesto que demuestra la profunda conexión y el cariño que existe entre ellos. Prepárense porque vamos a desentrañar el emotivo regalo de Can Yaman a Demet Özdemir al recuperarse. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento, noticias y por supuesto, las historias que nos encantan. Como les comentaba, el título lo dice todo: el emotivo regalo de Can Yaman a Demet Özdemir al recuperarse. Y esto no es solo un titular jugoso para llamar su atención, sino que realmente hay un evento detrás que ha conmovido a los fans y a la prensa por igual. Todos sabemos que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, también tiene sus momentos de dificultad. Y cuando uno de nuestros ídolos atraviesa un momento delicado, es natural que queramos saber cómo está y quién lo acompaña. En este caso parece que Demet Özdemir ha pasado por una situación que requería un poco de apoyo extra, y Can Yaman, lejos de estar ausente, ha demostrado ser un caballero en toda regla, y más allá. El foco hoy está en ese gesto, en ese detalle que marca la diferencia, en ese regalo que, según todos los indicios, fue mucho más que un simple objeto. Para entender la magnitud de este regalo, primero debemos situarnos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie turca Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan incendiaria, que rápidamente traspasó las cámaras y cautivó a millones de espectadores. Los fans los bautizaron como Demian y esperaban con ansias cualquier indicio de que su relación fuera real. Y efectivamente por un tiempo lo fue. Su romance fue uno de los más mediáticos y comentados del panorama turco e internacional. A pesar de que su relación terminó, siempre ha habido un respeto mutuo y un cariño que a menudo se percibe en sus interacciones públicas o en los comentarios de amigos cercanos. Ahora, la noticia que nos trae hoy aquí se centra en un momento específico: la recuperación de Demet Özdemir. No vamos a entrar en detalles morbosos o especulativos sobre la naturaleza exacta de su dolencia, porque lo importante aquí es el resultado y el gesto de Can. Lo que sí podemos decir es que Demet, después de un periodo aparentemente complicado, ha vuelto a las andadas, más fuerte y radiante que nunca. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Can Yaman, con un detalle que ha dejado a muchos con una sonrisa. Se habla de un regalo muy especial, algo que no fue comprado a la ligera, sino pensado con el corazón. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer canal donde empezaron a circular los rumores y algunas imágenes. Aparentemente Can le obsequió a Demet algo que simbolizaba su fuerza, su resiliencia y su proceso de recuperación. Y lo más impactante de todo esto es que no se trata de un reloj de lujo, ni de un coche deportivo, ni de una joya ostentosa. No, este regalo tiene un significado mucho más profundo y personal. Las fuentes cercanas a la pareja, y algunos comentarios en foros de fans, sugieren que el regalo podría estar relacionado con algo que Demet ama profundamente o que le recuerde su fortaleza interior. Algunas de las especulaciones más fuertes apuntan a un detalle que tiene que ver con su bienestar, con su esencia. Se ha rumoreado que podría ser algo relacionado con la naturaleza, quizás un árbol especial, un jardín en miniatura, o incluso un objeto de arte que represente la renovación y el crecimiento. Otros sugieren que podría ser algo más intangible, como una donación a una causa benéfica que ella apoya, en su nombre, como símbolo de que ella ha superado un obstáculo y ahora es una fuerza para el bien. Lo que sí queda claro es la intención detrás del gesto. Can Yaman, a pesar de que su vida sentimental actual pueda estar enfocada en otras direcciones, no ha olvidado ni desestimado la conexión que tuvo con Demet. Este regalo demuestra que él se enteró de su situación, se preocupó y quiso manifestar su apoyo de una manera significativa. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo parecen efímeras y superficiales, este tipo de actos son un bálsamo, un recordatorio de que el afecto y la admiración pueden perdurar más allá de una relación romántica. Además, este detalle también habla de la madurez de ambos. El hecho de que Demet haya recibido el regalo con gratitud y lo haya mostrado, o que al menos haya sido conocido públicamente, indica que no hay rencores ni hostilidades. Al contrario, hay una relación de respeto y aprecio mutuo.
Es un ejemplo de cómo, incluso después de que una relación no funcione en el plano romántico, se puede mantener una conexión humana valiosa. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, con sus vidas expuestas al mundo. Y en esos momentos de fragilidad, como una enfermedad o una recuperación, el apoyo de quienes te rodean es fundamental. Si ese apoyo viene de alguien con quien compartiste momentos tan intensos como los que vivieron Can y Demet, el valor del gesto se multiplica. No es solo un espero que te mejores, es un estoy pensando en ti, admiro tu fuerza, y quiero celebrar tu vuelta a la vida con un símbolo que tenga significado. Lo fascinante de estos regalos, que no son meramente materiales, es que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en las relaciones. No se trata del precio, sino del pensamiento, de la intención, del tiempo y del esfuerzo que se invierte en elegir algo que resuene con la persona que lo recibe. En este caso, Can Yaman ha optado por un camino que va más allá de lo superficial, buscando algo que realmente pueda reconfortar y celebrar a Demet. Y si nos ponemos un poco más románticos, podemos imaginar la conversación previa. ¿Cómo se enteró Can? ¿Le escribió directamente? ¿Le pidió consejo a alguien cercano a ella? Lo más probable es que haya sido un acto de iniciativa propia, un deseo genuino de mostrarle a Demet que no está sola en su proceso de recuperación. Y el hecho de que haya sido un emotivo regalo, como dice el título, nos sugiere que va directo al corazón. En un mundo donde las redes sociales a menudo nos bombardean con superficialidades y controversias, estas historias nos dan un respiro. Nos recuerdan la importancia de la empatía, del cuidado y de los gestos sinceros. Can Yaman con esta acción, no solo ha conquistado a Demet Özdemir en su momento de debilidad, sino que también ha ganado puntos de admiración entre sus seguidores y entre aquellos que valoran las relaciones humanas auténticas. Para terminar, este evento nos deja varias lecciones importantes. Primero, la importancia del apoyo en los momentos difíciles. Segundo, la belleza de los gestos significativos que van más allá de lo material. Y tercero, la posibilidad de mantener relaciones sanas y de respeto después de que una relación romántica haya terminado. Can Yaman ha demostrado ser un hombre detallista y considerado, y Demet Özdemir, al recibir su regalo, ha mostrado una vez más su gracia y su fortaleza. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. El emotivo regalo de Can Yaman a Demet Özdemir al recuperarse no es solo una noticia, es una pequeña historia de humanidad, de cariño y de apoyo mutuo que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta bonita historia. Como resumen, hemos hablado del conmovedor gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir tras su recuperación, destacando la profundidad y el significado del regalo que le hizo. Hemos recordado su historia juntos, la química que compartieron, y cómo este acto demuestra una madurez y un aprecio que trascienden las relaciones románticas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Su presencia aquí es lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos compartir estas historias tan interesantes. Si les ha gustado lo que han escuchado, por favor, no olviden dejar un me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen a Can y Demet, o simplemente con alguien a quien creen que le gustará esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se asegurarán de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.